Ahí, por ejemplo, se ha presentado un qué pensar. El qué pensar son mandatos, órdenes. Haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, ¿por qué lo hiciste? Deja el alcohol, lo esconden. O otra herramienta que se usa es vaciar, por ejemplo, el licor. Vaciarlo, esconderlo, romperlo, tirarlo, etcétera. Sí, esconderlo. Básicamente privarlo. Pero lo que no se dan cuenta es que le están quitando a una protección, un refugio. Cuando le quitas una protección, un refugio, ¿buscará otro? Buscará otro refugio, entonces de refugio en refugio estará. Ahí, por ejemplo, se ha presentado un qué pensar, no hay un acto de pensar. El acto de pensar no se produce diciéndole qué hacer y quién debe ser. Veamos a ver, de repente su protección, su refugio es el alcohol. ¿Por qué? Recordando la clase, dentro de su vida, su expectativa psicológica, emocional, ¿qué más? Física, económica y hasta también sexual. Recuerden, vayan esto a la fuente. Tenemos tantas expectativas, por ejemplo, en lo psicológico, esperábamos de repente mucho de papá, no nos dio protección, nos han dicho de que un padre que no le llama por su cumpleaños es un pésimo padre, es un mal padre, es peor de los peores. Aquel que no te da un abrazo es un peor padre. Hemos creado con esos prototipos en el aspecto psicológico emocional y resulta de que cuando ya estamos grandecitos tenemos bien afinado esa idea de que los demás nos deben. Oiga, ¿alguien te debe? Sí, mis padres nunca me dieron amor, nunca me dieron cariño, nunca se preocuparon por mí, nunca me llamaron, nunca me festejaron mi cumpleaños, a los otros sí, pero a mí no. Es la idea lo que genera eso. Entonces, ya muy grande harán muchas cosas y de acuerdo a eso se presentará un rompimiento. Entonces, al no cumplirse, hay un dolor, hay un sufrimiento. Entonces, para pagar mis dolores y mis sufrimientos, buscaré una de las protecciones. Puede ser en el alcohol, en la droga, o en tragamoneda, etcétera, etcétera. Lo que no te has dado cuenta, usted que se cree salvador, usted que dice a las personas que dejen el alcohol, lo que no te has percatado es que también tú tienes tu droga o tu refugio. Por ejemplo, para él su refugio es el alcohol, pero para ti el refugio es tragamoneda, pues. De repente para él es tragamoneda, pero para ti es el cigarrillo, pues. Ya es tu refugio, pues. O de repente no es tragamoneda, pero sí, de repente tus refugios son eso. O de repente tu refugio no es eso, sino es droga, pues. ¿Ve? De repente tu refugio no es esto del fumar, pero sí es estar ahí en la computadora día y noche, pues. Esa es tu droga. Cuando di una clase aquí en lo que llaman Maranguita, centro de rehabilitación, después jóvenes fuertes ahí llegaban. ¿A ellos voy a capacitar? Sí, a ellos vas a capacitar. Me la paré. Se les ha capacitado y les decía, ¿ustedes creen que están en la cárcel? No, las personas que están afuera tienen sus cárceles también psicológicas, así es que no pueden extrañar de que ellos están, ¿no? Tienen sus cárceles psicológicas, además esto no es una cárcel, esto es un lugar, una escuela. Hay que convertirlo en una escuela, ¿sí? Empecemos entonces con algunas aclaraciones. Entonces, después, al día siguiente, salió por la noticia este joven que salió del lugar. Sí, pero él no estuvo en la clase o en la charla. No estuvo en un lugar mucho más alejado, restringido. Tal vez con mucha más seguridad hubieran traído al joven y tal vez una cosa, así una cosita, un pensamiento, una frase que es suficiente a veces para que trastoque eso y lo haga pisar tierra, pero no estuvo. Entonces, a los jóvenes se les dice, sí, se les priva de muchas cosas se les priva, así no se resuelven. Entonces,
Con el que pensar te ves como su salvador, ves a la otra persona como enfermo. Con el acto de pensar no te ves como su salvador, tampoco ves como enfermo a la otra persona. Tan solo empiezas a determinar lo que implica eso de las expectativas. Sea cual sean nuestros dolores o lo que hacemos, se producen porque se han frustrado algo. Uno es el que pensar y el otro es el acto de pensar. Entonces no se trata de darle otro refugio o de quitarle su refugio, sino de qué se trata. Hay casos extremos. En esos casos sí podrías tal vez hablarle, llevarle lejos y hablarle acerca de un poco de entendimiento. Pero también ¿quién podría hablar? Ya que todos recomiendan refugios, nada más escapes. Y están en lo mismo, ¿no? Tal vez ustedes puedan ya variar esa forma de enfocar. Entonces se enfoquen un poco en la expectativa. Sin expectativas entonces no hay motivo para estar en eso. Entonces, hasta en el mismo jugar partido, ¿no? Uno va con expectativa, ya no es un arte. He visto bailar a muchos, pero otros lo usan el baile como un refugio y otros nada más el acto de bailar. Entonces, si escondes el alcohol, no me estás dejando ser. Así es que el acto de pensar, a pesar de haber todo eso, no lo eliminas tus deseos, no eliminas, vas con tus deseos, entiendes tus deseos, no te opones a ello. Y así vives, entendiendo acerca de ello. Menos esperar, menos frustración, más esperar, más frustración. Este de aquí, ya, este es mi refugio. Y me dicen que elimina mi refugio. Es como una liga. El deseo regresa nuevamente. Me dicen que elimine mi deseo. Ahí estamos. Pero es un esfuerzo inmenso. Me han apartado de mi refugio, pero quiero regresar. No puedo. Y sigo en lo mismo. Me apartan nuevamente. Y ahí puede trabajar, pero es difícil. Hay una resistencia. Sí, me jala, quiere jalarme. Porque me dicen de que no debo tener deseo, pero cuanto más deseo no tener deseos de beber, de tomar, vuelvo a lo mismo. Sí, vuelvo. Realmente estoy en eso. Alguien salió de un lugar, lo que llaman anónimos, alcohólicos anónimos. Entonces entendió más o menos las clases y se dio cuenta de lo que hacía. Entonces, profe, ¿no está en luchar con nuestro deseo? No, bueno, pero nos enseñan a luchar con nuestro deseo y nos enjaulan ahí, no nos dejan salir, nos privan de la música, nos privan de muchas otras cosas. Sí, el punto es, no siempre escaparás de eso, regresarás nuevamente, sí, porque al final regreso nuevamente a eso. Entonces no se trata de quitarle, joven, se trata de qué. ¿Ah? ¿De qué? Dosificarle. Dosificarle. ¿Cómo así? O sea, ir dándole al menos. Pero no le estás, si le das de poco a poco, sí, darle a entender. No quitarle el alcohol. Y vale hacer entendimiento. No quitarle el alcohol. Entonces una persona que no condena sus deseos de tomar, tampoco los acepta, lo investiga, lo entiende, eso está bien. Hablaremos acerca de confianza en uno mismo. Anoten, confianza en uno mismo. Hijo, ¿qué? Averigüen, esto ya es entendimiento. Hijo, vamos, te invito a comer. Vamos, papá, dime, ¿qué quieres? ¿Por qué me invitas a comer? Vamos. ¿Qué cosa quieres que deje a mis amigos? ¿Y a qué se ha presentado? ¿Acto de pensar o qué pensar? ¿Esa es una manipulación o no?
Esa es una manipulación. Vamos, hijo, te invito a comer. No, ya eso es una manipulación. El qué pensar es manipulación. No permite que el ser humano sea el mismo. Veamos a ver. Si dejas el alcohol porque hay una ley, no hay un acto de pensar propio. Si dejas el alcohol, ¿por qué? Porque hay castigo, no hay acto de pensar en uno mismo. Y si lo haces por premio o por castigo, tampoco hay el poder de elegir por ti mismo. Si lo haces, ¿por qué dejaste de tomar? Es que la amo y por ella lo hice. No hay acto de pensar por ti mismo. No está haciendo tú. Solo cuando esas cosas ya no intervienen en ti, entonces es un proceso propio, no de dejar el alcohol, no, de entender. Así podrás tener la libertad de vivir sin eso y con eso, o sea, la libertad de elegir. Yo elijo no tomar, yo elijo tomar. O sea, es un estado de elección propia ya, de decisión propia, ya que no hay una dependencia y ya no hay, es libre. Así como puedes vivir sin escuchar música o escuchando música, o sea, da igual. ¿Ves? Es un estado de libertad. Ahora, confianza en uno mismo. Confianza en uno mismo. ¿Qué es confianza en uno mismo? Veamos a ver, ¿por qué está el joven en lo que es tragamonedas? Porque llega a casa y en casa le dicen, ya no hagas eso, déjalo, ¿sí? Entonces él lo usa como un refugio, entonces no puede dejarlo. Va a ese lugar y en ese lugar no encuentra criticar, juzgar, desaprobar. ¿Por qué está con la máquina? Porque la máquina es mudo. Sí, es mudo, o sea, no habla. ¿Por qué está con el alcohol? Porque el alcohol es mudo. Sí, por eso está. ¿Ya? ¿Por qué está con la droga? Porque es mudo. Llega a casa, quiere hablar, tal vez contarte lo que le ocurre, pero tú hablas, ¿sí? Deja eso, pero ¿por qué hiciste? No deberías haber hecho así, estás enfermo. No, por eso.